Cuando piensas en el ruido de tu mente, probablemente imagines esa corriente interminable de pensamientos que no se detienen ni un solo instante. Son las conversaciones internas que te acompañan cuando intentas dormir. Es un torbellino invisible, un eco constante que viaja contigo. Y lo más curioso es que a veces ni siquiera te das cuenta de que estás dentro de él. Solo sientes el cansancio, la ansiedad, el peso silencioso de una mente que no descansa. Vivimos en un tiempo donde las distracciones abundan y el silencio escasea. Cada notificación, cada exigencia, cada comparación que ves, alimenta ese ruido interno. Por eso, calmar la mente se ha convertido en uno de los desafíos más grandes del alma moderna. Aquí es donde el estoicismo, una filosofía que nació hace más de 2000 años, se convierte en una guía luminosa, porque los estoicos entendieron que la paz no depende de lo que pasa afuera, sino de cómo eliges responder dentro. No se trata de eliminar los problemas, sino de aprender a habitarlos con serenidad. Marco Aurelio, emperador y filósofo, escribió en sus meditaciones: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Imagina por un momento que tu mente es como un vasto océano. A veces está en calma reflejando el cielo con claridad. Otras veces, las olas del miedo, de la preocupación y del deseo la agitan hasta volverla turbia. No puedes detener el viento, pero sí puedes aprender a navegar. Estas 8 estrategias sencillas, nacidas del pensamiento estoico, son como un mapa para volver a esa quietud interior. No son recetas mágicas ni frases bonitas, sino prácticas de vida, ejercicios del espíritu. Cada una es una puerta hacia la serenidad, porque la calma no se encuentra huyendo del ruido, sino aprendiendo a escuchar el silencio dentro del ruido. Primera estrategia: acepta lo que es, sin resistirte. Hay una frase de Séneca que encierra toda esta enseñanza: el destino guía a quien lo acepta y arrastra a quien lo resiste. ¿Cuántas veces luchamos contra lo que ya es? Queremos que las cosas sean distintas, que las personas actúen de otra manera, que el pasado cambie o que el futuro llegue antes. Y en esa resistencia, la mente se tensa, el corazón se agita y perdemos la paz. Aceptar no es rendirse. Aceptar es ver la realidad sin añadirle sufrimiento. Es decirte a ti mismo: esto está ocurriendo. No lo elegí, pero puedo elegir cómo reaccionar. La resistencia nace de la ilusión del control. Creemos que si nos enojamos, si peleamos, si nos quejamos, tal vez las cosas cambien. Pero lo único que cambia es nuestra serenidad. Imagina que estás atrapado en un atasco de tráfico. Tienes una reunión importante, el tiempo corre y el estrés comienza a subir. Puedes golpear el volante, quejarte, maldecir la situación, o puedes tomar una respiración profunda, mirar alrededor y reconocer: no puedo controlar el tráfico, pero sí puedo controlar mi actitud. En ese instante algo se transforma. Dejas de ser prisionero de la circunstancia y te conviertes en observador de ella. Eso es aceptar. Epicteto decía: no busques que los acontecimientos ocurran como quieres. Desea más bien que ocurran como ocurren y tu vida fluirá serena. Aceptar no es pasividad, es sabiduría activa. Es reconocer lo que no puedes cambiar para concentrarte en lo que sí puedes transformar. Tu mente, tus pensamientos, tu manera de mirar. Cada vez que eliges aceptar, una parte de ti se libera. La energía que antes usabas para resistir se convierte en claridad, y en esa claridad nace la paz. La próxima vez que algo no salga como esperabas, no te preguntes por qué a mí. Pregúntate: ¿para qué me está ocurriendo esto? Detrás de cada circunstancia hay una lección, y solo quien deja de resistirse puede escucharla. Aceptar lo que es, sin resistirte, es como abrir una ventana en medio de una tormenta. El viento seguirá soplando, pero tú ya no estarás encerrado. Segunda estrategia: permanece en el presente.
Marco Aurelio escribió en sus Meditaciones: el hombre se consume cuando deja que su mente vague entre lo que fue y lo que aún no ha sucedido. ¿Cuánta verdad hay en esa frase? Gran parte de nuestra angustia no proviene del ahora, sino de los lugares donde nuestra mente viaja cuando se olvida de volver, el pasado, y con sus heridas, sus culpas, sus si tan solo hubiera hecho, y el futuro con sus miedos, sus expectativas, sus ¿y si las cosas salen mal? Vivimos saltando entre ambos, como si el presente no fuera suficiente. Y sin darnos cuenta, nos perdemos la única vida que realmente existe, esta. El estoicismo enseña que la paz se encuentra en el instante que estás viviendo, porque el pasado ya no puede tocarte y el futuro todavía no ha llegado. El ahora es el único espacio donde puedes respirar, decidir, actuar y amar. Cuando tu mente divaga hacia lo que ya fue, recuerda, el pasado es un libro cerrado. Puedes aprender de sus páginas, pero no puedes volver a escribirlas. Y cuando el miedo te proyecte hacia el mañana, recuerda, el futuro es solo un pensamiento que aún no ha tomado forma. Respira, siente el aire que entra, siente el aire que sale. Ese movimiento simple, repetido miles de veces al día, es tu ancla al presente. Epicteto decía, no nos perturba lo que nos sucede, sino lo que pensamos acerca de lo que nos sucede. Y en eso está el secreto. Porque si te enfocas en lo que tienes ahora, verás que casi siempre estás bien. Tienes aire en los pulmones, luz en los ojos, una oportunidad más de estar vivo. Piensa en esos momentos en los que tu mente se aquieta sin que lo notes, cuando te pierdes en una conversación sincera, cuando caminas y el viento acaricia tu rostro, cuando escuchas una melodía y cierras los ojos, cuando ves a alguien reír y sientes que algo dentro de ti también se enciende. En esos instantes, sin darte cuenta, estás en el presente. No hay juicios, ni ansiedad, ni arrepentimiento, solo vida. Y ese es el estado al que el estoico busca regresar una y otra vez. No porque ignore el pasado o evite el futuro, sino porque comprende que la mente necesita un lugar donde descansar. Y ese lugar es siempre el ahora. Marco Aurelio también escribió, dedica tu energía a lo que tienes delante. Lo que importa no es cuánto tiempo vivas, sino cómo vives el momento que tienes. Practicar la atención plena no requiere rituales ni técnicas complejas. Basta con recordar que cada instante es único, irrepetible y suficiente. Cuando comas, come. Cuando trabajes, trabaja. Cuando ames, ama. Cuando respires, respira. Y cuando tu mente empiece a correr de nuevo, ¿cómo lo hará? No te castigues, solo sonríe. Obsérvala y tráela suavemente de vuelta, como quien toma de la mano a un niño inquieto y le susurra, ven, quédate aquí, aquí está la vida. La calma llega cuando dejas de perseguir el tiempo y te permites habitar el instante presente. Tercera estrategia, practica el desapego emocional. Cuando escuchamos la palabra desapego, solemos imaginar frialdad, distancia o indiferencia. Pero el desapego estoico no tiene nada que ver con eso. Se trata más bien de amar profundamente, pero sin esclavizar al alma. Epicteto lo explicó con una lucidez que atraviesa el tiempo. Nunca digas acerca de nada, lo he perdido, sino lo he devuelto. Todo lo que tienes es prestado por un tiempo. Esta enseñanza, que parece dura al principio, en realidad es una invitación a la libertad interior. Nos recuerda que nada en esta vida nos pertenece de forma definitiva, ni las personas, ni los objetos, ni siquiera los momentos. Y cuando aceptamos esa verdad, empezamos a vivir con más gratitud y menos miedo. El apego es esa voz que dice, sin esto no puedo vivir. Es la ilusión de que nuestra felicidad depende de algo o alguien externo. Pero el estoico comprende que el sufrimiento nace cuando atamos la paz del alma a lo que no podemos controlar. Piensa en una relación, por ejemplo. Cuando amas desde el apego, temes perder, temes cambiar,
temes que algo se rompa, y el miedo empieza a gobernar donde antes había amor. Pero cuando amas desde la libertad, entiendes que nada te pertenece. Y precisamente por eso lo valoras más. Séneca lo decía con sabiduría: ama, pero como quien sabe que algún día tendrá que dejar ir. No se trata de endurecer el corazón, sino de fortalecerlo, de amar sin depender, de disfrutar sin aferrarse, de estar sin poseer. El desapego no te quita la emoción, te devuelve la serenidad. Imagina que tienes un objeto muy preciado, algo que amas, un anillo, una carta, un recuerdo. Un día lo pierdes. El primer impulso es sentir vacío, enojo, nostalgia. Pero si miras más profundo, descubrirás que no era el objeto lo que te daba valor, sino el significado que tú le habías dado. Cuando sueltas ese significado, algo dentro de ti descansa, y entonces entiendes, nada se pierde realmente, solo cambia de forma. Marco Aurelio, en su calma inquebrantable, escribió: todo lo que sucede, sucede como debe suceder. Si observas con atención, encontrarás armonía en ello. El desapego es reconocer esa armonía, es ver que la vida te presta todo por un tiempo. Los días, los abrazos, las sonrisas, los lugares, incluso los desafíos. Y que tu tarea no es retenerlos, sino apreciarlos mientras están y dejarlos ir con gratitud cuando llega el momento. Cuando aprendes a soltar, la mente se vuelve ligera, las cosas dejan de pesarte, el amor deja de doler y el miedo a perder se transforma en gratitud por haber tenido. El desapego no es una renuncia a la vida, es una forma más profunda de vivirla, porque te enseña a amar con plenitud sin que el miedo se siente a la mesa. Así, cuando algo o alguien se va, no te destruyes, solo cierras los ojos, respiras y dices en silencio: gracias, gracias por lo que fue, gracias por lo que aprendí, y continúas más libre, más sereno, más tú. Cuarta estrategia: reflexiona diariamente sobre tu día. Marco Aurelio tenía un hábito silencioso, casi sagrado. Cada noche, antes de dormir, se retiraba a conversar consigo mismo. No con el ruido del mundo, ni con la voz del poder o del deber, sino con su alma. Ese diálogo íntimo fue lo que dio origen a sus meditaciones, uno de los textos más profundos que el espíritu humano ha dejado. Y en ese gesto, en ese sencillo acto de detenerse al final del día para mirar hacia adentro, se esconde una de las claves más poderosas del estoicismo: la reflexión diaria. Vivimos apurados. El día se escapa entre tareas, pantallas, conversaciones y preocupaciones. Y sin darnos cuenta, pasamos por la vida en piloto automático. Reaccionamos más de lo que elegimos, repetimos más de lo que aprendemos. La reflexión estoica es como encender una lámpara en medio del alma. Es tomarte unos minutos para detenerte y preguntarte: ¿qué hice hoy? ¿Dónde actué con virtud? ¿Dónde me dejé arrastrar por la emoción? ¿A quién herí, incluso sin querer? ¿De qué me siento agradecido? Séneca lo expresó con claridad: al final del día, sé juez de ti mismo. Examina tus palabras, tus actos y tus pensamientos, porque cada día es una vida entera. No se trata de juzgarte ni de castigarte, sino de mirarte con honestidad y compasión. La reflexión no es para encontrar culpa, sino para encontrar claridad, porque cada noche puede ser un cierre y cada amanecer un nuevo comienzo. Imagina esto: antes de dormir, apagas las luces, cierras los ojos y simplemente repasas tu día. No desde la prisa, sino desde la calma. Revives tus acciones, tus emociones, tus pensamientos. Y en ese repaso, algo sucede. Tu mente se ordena, el caos se disuelve y aparece la comprensión. Tal vez recuerdas una palabra dicha con enojo, una oportunidad que dejaste pasar, un gesto amable que recibiste y que tal vez no agradeciste. Esa observación silenciosa no busca culpa, sino despertar conciencia. Y en esa conciencia nace el cambio.
Reflexionar diariamente es como limpiar el polvo de los pensamientos antes de dormir. Dejas tu mente en orden, tu alma en paz y tu corazón en gratitud. Es una forma de decirle a la vida: hoy hice lo mejor que pude y mañana lo intentaré de nuevo. La práctica constante de la reflexión diaria transforma lentamente la mente. Te hace más consciente de tus reacciones, más dueño de tus decisiones, más sereno ante lo que no puedes controlar. Y algo hermoso ocurre. Cuando revisas tus días con sinceridad, dejas de buscar la perfección y comienzas a valorar el crecimiento. Porque la verdadera sabiduría no está en no caer, sino en reconocer las veces que lo hiciste y volver a levantarte con más calma y más luz. Así que esta noche, cuando el mundo se apague, haz lo que hacía Marco Aurelio. Tómate unos minutos en silencio y conversa contigo mismo. No hay maestro más honesto que tu propia conciencia, ni descanso más profundo que el de un alma que se revisa y se perdona. Quinta estrategia: controla tus pensamientos, no dejes que ellos te controlen. Epicteto decía: no es lo que nos sucede lo que nos perturba, sino lo que pensamos acerca de lo que nos sucede. Y en esa frase se esconde uno de los mayores secretos para alcanzar la paz interior. Nuestra mente es una creadora incansable de historias. Toma un pequeño hecho, una mirada, una palabra, y construye a su alrededor un mundo entero de interpretaciones. A veces ese mundo es luminoso, pero muchas otras veces es una prisión hecha de miedo, suposiciones y juicios. Cuando no vigilamos nuestros pensamientos, ellos se adueñan de nosotros. Nos arrastran como una corriente silenciosa. Nos hacen revivir heridas pasadas, imaginar tragedias que aún no existen y creer que cada pensamiento es una verdad absoluta. Pero los estoicos comprendieron que la mente es como un jardín y que cada pensamiento es una semilla. Si siembras semillas de calma, comprensión y esperanza, tu jardín florecerá en serenidad. Pero si dejas crecer las malas hierbas como la queja, la culpa, el miedo, el caos interior, todo esto cubrirá toda tu visión. Marco Aurelio escribió: tu alma se tiñe del color de tus pensamientos. Cada pensamiento deja un rastro, una huella invisible en tu estado interior. Y si repites un pensamiento muchas veces, se convierte en una creencia. Y tus creencias, tarde o temprano, se convierten en tu destino. Por eso, los sabios estoicos practicaban lo que llamaban la disciplina del pensamiento. No para suprimir la mente, sino para educarla. Porque la mente, cuando se entrena, se convierte en una aliada. Pero cuando se descuida, puede volverse el enemigo más astuto. Imagina que cada pensamiento que llega a tu mente toca la puerta. Tú decides si lo dejas entrar o no. Algunos pensamientos traen calma, claridad y fortaleza. Otros traen confusión, enojo o tristeza. Si no vigilas esa puerta, el caos entra sin pedir permiso. Epicteto aconsejaba hacerse una pregunta sencilla ante cada pensamiento: ¿depende de mí o no depende de mí? Si lo que estás pensando es algo que puedes cambiar, actúa. Si no puedes hacerlo, suéltalo. La mente se desgasta más intentando controlar lo incontrolable que enfrentando lo que verdaderamente puede transformar. Piensa en el miedo al futuro. Cada vez que tu mente repite: si fracaso, si pierdo, si me va mal, entonces pregúntate: ¿puedo hacer algo ahora mismo para cambiar ese resultado? Si la respuesta es sí, hazlo. Si la respuesta es no, entrégalo a la vida. Porque resistir el incierto mañana solo destruye la paz del hoy. Otra práctica estoica para calmar los pensamientos es reformularlos. Si tu mente dice: esto es un desastre, respóndele: no, esto es un desafío que puedo enfrentar con serenidad. Si dice: nunca voy a poder, respóndele: hoy no puedo, pero estoy aprendiendo. Cada vez que transformas un pensamiento oscuro en uno sabio,
enciendes una luz dentro de tu mente. Y esa luz disuelve la ansiedad, porque el problema no está en lo que ocurre, sino en cómo decides contarlo. Y esa historia la escribes tú. Dominar tus pensamientos no es dominar la vida, es dominar tu interpretación de la vida. Y cuando lo logras, ningún caos exterior puede arrebatarte la calma. El verdadero poder del estoico no está en su fuerza, sino en su mente educada. Porque cuando aprendes a observar tus pensamientos sin convertirte en ellos, cuando eliges qué pensamiento alimentar y cuál dejar marchar, entonces descubres lo que Epicteto quiso decir cuando habló de la libertad. La libertad es poder vivir como uno desea, pero eso solo se logra cuando se aprende a pensar como se debe. Así, cada pensamiento se convierte en una oportunidad, una elección entre el miedo y la sabiduría, entre la confusión y la paz. Y cuando eliges con conciencia, te conviertes en el guardián de tu mente y en el arquitecto de tu serenidad. Sexta estrategia: haz pausas intencionales durante el día. Vivimos en un tiempo en el que todo parece urgente, donde cada minuto está lleno de ruido, de tareas, de mensajes que reclaman atención. Estamos tan acostumbrados a la prisa que incluso cuando tenemos un momento libre, buscamos algo con qué llenarlo. Pero en medio de ese vértigo, el alma se queda sin espacio para respirar y la mente se vuelve una máquina que no sabe detenerse. Marco Aurelio escribió: las personas buscan refugios en el campo, en la playa o en la montaña. Pero donde más deberían retirarse es dentro de sí mismas. ¡Qué sabias palabras! Nos recuerdan que la verdadera calma no se encuentra alejándonos del mundo, sino regresando a ese pequeño templo interior donde el silencio aún habita. Hacer pausas intencionales no significa abandonar tus responsabilidades, sino regresar a ti mismo por unos instantes, detener el ruido externo para escuchar el murmullo de la vida dentro de ti. Pausa, respira. Deja que tus hombros caigan, que tu mandíbula se relaje, que el peso del día se disuelva un poco. A veces basta con un solo minuto de quietud para que el alma se ordene. Los estoicos entendían esto profundamente. Sabían que la mente necesita descanso tanto como el cuerpo. Por eso, recomendaban detenerse varias veces al día, no para distraerse, sino para reconectarse con la conciencia. Puedes hacerlo en cualquier lugar. Mientras trabajas, caminas o esperas, cierra los ojos un instante y observa dónde está tu mente ahora. ¿Está en el pasado recordando algo que ya no puedes cambiar o está en el futuro preocupándose por algo que aún no existe? Tráela de vuelta, aquí, a este instante, a esta respiración. Eso es una pausa estoica, un regreso a la presencia. Piensa en esto: cuando una flecha se tensa demasiado, se rompe. Lo mismo ocurre con la mente. La tensión constante la desgasta, la confunde, la vuelve vulnerable al desánimo. Pero cuando aprendes a soltar el arco, aunque sea por unos segundos, la fuerza regresa y con ella, la claridad. Epicteto enseñaba: si no puedes controlar lo que sucede, controla el modo en que lo enfrentas, y para poder hacerlo necesitas espacios de silencio, porque solo en el silencio puedes escuchar con claridad lo que tu alma necesita decirte. No subestimes el poder de una pausa. Una pausa puede evitar una discusión, puede cambiar una decisión impulsiva, puede recordarte que estás vivo. Imagina que estás atravesando un día difícil. Todo parece pesado, nada sale como esperabas. En ese momento, en lugar de dejar que la mente se inunde de frustración, haz una pausa, inhala lentamente, exhala con calma y repite en silencio: esto también pasará. Y así, lo que parecía una tormenta se convierte en una nube pasajera, porque cuando pausas, recuperas el control. Y al hacerlo, te das cuenta de que la calma no depende del entorno, sino del espacio que creas dentro de ti. Marco Aurelio también decía: mira hacia tu interior. Allí está la fuente del bien, y brota si la buscas. Haz de tus pausas un ritual sagrado.
pausas para observarte, para agradecer, para respirar. No hay nada más productivo que un alma en calma, así que detente. Aunque sea por un instante, cierra los ojos, respira y recuerda, no estás aquí solo para avanzar. También estás aquí para sentir, contemplar y estar en paz. Séptima estrategia. Cultiva la gratitud por las pequeñas cosas. En un mundo que nos enseña a desear más, a correr detrás de lo que falta, la gratitud aparece como un acto de rebeldía sagrada. Porque agradecer es detener el deseo por un instante y reconocer que ya tienes suficiente. Séneca escribió con la sencillez de quien ha visto la verdad. No es pobre quien tiene poco, sino quien desea más. La mayoría de nuestras angustias nacen de esa comparación silenciosa que hacemos con lo que creemos que nos falta. Nos medimos por lo que otros tienen, por lo que aún no logramos, por el reflejo de vidas que no son la nuestra. Y en esa carrera interminable, el alma se agota. La gratitud es el descanso del corazón. Es una pausa que ilumina lo que ya está presente. No se trata de ignorar las dificultades, sino de aprender a mirar con otros ojos. Cuando practicas la gratitud, descubres que la vida está llena de milagros simples. El aroma del café por la mañana, el sol que entra por la ventana, una palabra amable, el silencio que te acoge después de un día largo. Cosas tan pequeñas que la mente apresurada pasa por alto, pero que el alma sabe reconocer como regalos. Los estoicos comprendían que la gratitud era una forma de libertad, porque quien agradece no depende de lo que falta. Encuentra paz en lo que tiene. Marco Aurelio lo expresó así: recuerda que no necesitas mucho para vivir una vida feliz. Parece una frase sencilla, pero encierra un poder inmenso. Cuando entrenas tu mente para agradecer, empiezas a descubrir que la felicidad no llega desde afuera, sino desde la manera en que eliges mirar. La gratitud no es un pensamiento, es una práctica. Y como toda práctica, requiere constancia y presencia. Puedes empezar cada mañana preguntándote ¿qué es lo que hoy ya tengo y había olvidado valorar? Al principio puede parecer forzado, pero con el tiempo tu mente se reeduca. Empieza a ver lo bueno antes que lo faltante, a reconocer la abundancia antes que la carencia. Incluso en los días difíciles, la gratitud puede ser tu refugio. Cuando algo duele, cuando algo no sale bien, agradece por la oportunidad de aprender, por la fortaleza que nace del desafío, por el simple hecho de poder volver a intentarlo. Séneca también nos recordaba, nada es más honorable que un corazón agradecido. Y tenía razón, porque la gratitud ennoblece el alma, transforma la queja en aceptación, el miedo en confianza y el vacío en plenitud. Practicar la gratitud te vuelve más ligero, más consciente, más humano. Te recuerda que no necesitas que todo sea perfecto para sentirte en paz. Basta con mirar alrededor con los ojos del alma abierta. Haz de la gratitud un hábito diario. Cuando despiertes, agradece. Cuando comas, agradece. Cuando respires, agradece. Cuando caigas, agradece también. Porque cada instante, incluso los que duelen, te están regalando una oportunidad de crecer. Y verás que poco a poco, la vida deja de parecerte una lucha y comienza a sentirse como una bendición. La gratitud no cambia las circunstancias, cambia tu relación con ellas. Y ese pequeño cambio de mirada es suficiente para transformar por completo la mente y el corazón. Octava estrategia: aprende a soltar el pasado. De todas las cargas que llevamos, tal vez la más pesada sea el pasado. No es el recuerdo en sí lo que duele, sino la forma en que nos aferramos a lo que ya no está. Nos atamos a los errores, a las pérdidas, a las palabras que no dijimos o a las que dijimos mal sin darnos cuenta y seguimos viviendo en una historia que ya terminó. Marco Aurelio escribió con una claridad que solo da la sabiduría: deja que el pasado sea lo que es, ocúpate del presente, porque ahí está tu vida.
El pasado tiene su lugar, enseñarte, pero no tiene derecho a gobernarte y sin embargo, ¿cuántas veces le damos ese poder, reviviendo una y otra vez lo que ya fue, como si al hacerlo pudiéramos cambiarlo? No puedes cambiar el pasado, pero puedes cambiar la relación que tienes con él. Los estoicos enseñaban que recordar sin sufrimiento es un acto de virtud. No se trata de olvidar, sino de mirar hacia atrás con comprensión, sin juicio, sin culpa, sin deseo de volver atrás. Piensa por un momento en todo lo que has vivido, cada alegría, cada dolor, cada pérdida. Todo te ha traído hasta aquí. Cada sombra tuvo un propósito, fortalecer lo que había en ti de luz. Si pudieras verlo desde la distancia, entenderías que nada fue en vano. Cada momento difícil fue una lección, cada persona que partió fue un maestro, cada caída, una oportunidad para volver a ti mismo. Epicteto enseñaba: lo que te molesta no es lo que sucede, sino el juicio que haces sobre ello. Y eso incluye tu propio pasado. Si cambias la forma en que lo miras, si en lugar de castigarte decides aprender, si en lugar de lamentarte decides agradecer, la herida se transforma en sabiduría. Soltar el pasado no significa borrar la memoria, sino liberarla del dolor. Significa poder recordar sin que el corazón tiemble. Significa cerrar los ojos y decir: ya fue, ya aprendí, ya puedo seguir. A veces creemos que si soltamos, olvidamos. Pero soltar no es olvidar, es hacer un espacio para lo nuevo. Imagina tu vida como un río. El agua no se detiene para guardar una gota, esta sigue fluyendo. Así debe fluir también tu alma. Porque cuando te aferras al pasado, el río se estanca y el agua clara de la vida deja de correr. Suelta lo que ya cumplió su propósito. Perdona lo que no supieron hacer contigo. Perdónate por lo que tú mismo no supiste hacer. Deja ir con amor lo que la vida ya decidió que debía partir. Y cuando lo hagas, sentirás algo hermoso: ligereza. Esa ligereza es la señal de que el alma ha entendido. Recuerda, el pasado no puede cambiar, pero tú sí puedes transformarte gracias a él. Y cuando lo haces, el peso se disuelve, la mente se aquieta y el corazón vuelve a su hogar, el presente. Estas 8 estrategias no son teorías antiguas, son caminos para vivir con el alma despierta. Aceptar lo que es, habitar el presente, amar sin depender, reflexionar con honestidad, dominar los pensamientos, pausar la prisa, agradecer lo simple y soltar lo que ya fue. Cada una de ellas es una llave que abre la puerta a una mente tranquila, a una vida con propósito, a un corazón que aún en medio del ruido del mundo sabe encontrar silencio. Porque la calma no llega cuando todo está en orden, sino cuando dentro de ti aprendes a estar en paz con lo que es. Si este mensaje tocó tu espíritu, te invito a guardar un momento de silencio, a respirar profundamente y agradecer por la oportunidad de estar aquí, ahora, viviendo, aprendiendo, creciendo. Y si sientes que estas palabras te ayudaron, comparte esta enseñanza, suscríbete a este espacio de sabiduría y deja que más almas encuentren también su calma. Porque cuando una mente se aquieta, el mundo entero se vuelve más sereno.